Amada familia, ahora sí, 2 cucharas de caldo y manos a la presa. Nuestro estudio de hoy en el Evangelio de Mateo capítulo 28, eh, vamos a trabajar la última parte que nos quedó de la semana pasada que hablábamos de la resurrección. Desde el verso 8 hasta el 20 vamos a trabajar hoy día y con eso estamos finalizando. Así que estaríamos ya finalizando el libro de Matitiyah y la próxima semana les tengo una sorpresa. Así que atentos, vamos a hacer la próxima semana el primer estudio de el por qué 4 evangelios y no 5 o 3 o 2. ¿Por qué 4? Y es una pregunta muy interesante, número uno. Número dos, ¿por qué aparecen tantas contradicciones en un evangelio con el otro y con el otro? Y parece que el otro se quedó dormido porque no opinó nada sobre esa temática. Eso también vamos a estar revisándole la próxima semana, de tal manera que podamos entender por qué 4 evangelios, por qué parece que están contradiciéndose, por qué Marcos presenta un número de cochinitos el momento que sale el demonio y se hace la chuleta endemoniada, y por qué Mateo no lo dice nada, por qué Lucas tampoco plantea nada y solo Marcos da un número. ¿Por qué Lucas finaliza diciendo que todos fueron a adorar en el templo? En cambio, Mateo está finalizando con otro punto. Mateo está trabajando ir y hacer discípulos. Pero ya vamos a ver un poquito más este punto. ¿Por qué Mateo, Marcos y Lucas van a trabajar sobre cuando les manda de 2 en 2 a evangelizar? Mateo le dice, lleva el bastón, pero cuidadito lleva sandalias. En cambio, Marcos dice, lleva nomás sandalias, lleva bastón, lleva el dinero. Y Lucas no lo plantea desde ese ámbito. Juan se quedó dormido cuando mandó de 2 en 2 porque él no dice nada sobre este tema. ¿Por qué aparece esto? Esto y mucho más lo veremos la próxima semana en la comparación de los 4 evangelios para tener una idea súper clara de cuál es la temática universal de cada uno de estos libros y así disfrutarlos cuando ustedes lo leen. Muy bien, dice el texto de Mateo, Mateo capítulo 8, dice así. Entonces ellas, las mujeres, ¿no? Que habían ido a ungir el cuerpo del Mesías, ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Yeshua les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Aquí aparece una palabra muy interesante cuando se habla de la adoración. Y vamos a verlo en nuestro pizarrón para nuestro estudio. Dice ahí adorarle, ¿sí? Que le abrazaron y le adoraron. El término en griego es proscuneo, proscuneo. Ahí está el término griego, ¿sí? Y proscuneo tiene 2 acciones. La primera acción de proscuneo, que es la palabra en griego, es pros, y pros significa identificarse. Es igual que proseuge, que es la oración que enseñó Jesús en Mateo capítulo 6, verso 5 en adelante, hace referencia y dice cuando Jesús enseñó a orar y ahí utiliza la palabra proseuge, que es la forma de oración de Jesús. Aquí está diciendo que las mujeres se fueron a los pies y esto tiene un símbolo judío.
Si lo hicieron literalmente o no lo hicieron, no podemos confirmarlos a ciencia cierta. Pero lo que sí podemos afirmar es el símbolo del acto de inclinarse. ¿Por qué? Porque cuneo hace referencia, en una lengua antigua, hace referencia a inclinarse. Entonces, hace el texto, si nosotros tomamos y decimos, ¿cuál es la acción de la adoración? La acción de la adoración es identificarse para inclinarse. Y uno diría, pero no tiene lógica, Isaías. ¿Cuál es la lógica? La lógica es la siguiente, familia. La lógica es esto. Para poder hablar de esta palabra, proscuneo, era la acción que se utilizaba dentro de los emperadores. En este caso, el emperador griego y también los emperadores romanos utilizaron porque fueron helenizados. Hay algo muy especial, que cuando el rey pasaba, todos se inclinaban. Pero cuando el rey llamaba a una persona o el emperador llamaba a una persona, ¿qué sucedía? La persona llegaba e inmediatamente se ponía al frente del rey de rodillas y con el cuello libre. Esa acción cuneo significa que queda el cuello libre para que la espada del rey o del emperador caiga sobre el cuello. Entonces me identifico reconociendo que Él es mi rey, reconociendo que Él es superior a mí, pero me inclino como un acto de entregarle mi voluntad. Entonces, cuando las mujeres hacen esto, tiene un símbolo para el lector, en este caso el lector judío que está revisando estos textos. El lector lee y dice, wow, las mujeres hicieron un acto de honor, de honra, de entrega, un acto de voluntad a Yeshua y lo reconocen como el Mesías, porque ahí está el acto de adoración, en el reconocimiento como el Mesías Salvador. ¿Se da cuenta? Entonces no es solamente, uy, que las mujeres, qué lindo, la emoción, voy y le abrazo y me inclino y le adoro. No, es el símbolo de la adoración para que entienda el lector, para que el lector pueda decir, wow, miren, el acto de adorar. Se inclinan a sus pies y entregan su voluntad. Le están diciendo, reconocemos quién eres. Reconozco quién eres tú. Y ahí hay un llamado de atención a nuestras vidas, especialmente a las personas que están en el ámbito de el ministerio de alabanza. ¿Por qué? Porque hay una muletilla muy común y la muletilla es levanta las manos y adora. Pero en el contexto bíblico, la adoración no es levantar las manos. La adoración es inclinarme y entregar mi voluntad a Él, dar mi vida a Él, decirle mi vida te pertenece. Y me dirán, entonces Isaías, ¿cuándo levantamos las manos? El momento que levantamos las manos, recordemos solamente a nuestro querido Moisés. ¿Qué dice? Que cuando tenían los brazos levantados, el pueblo de Israel vencía. Cuando bajaba los brazos, el pueblo de Israel perdía. Entonces quisieron, le pusieron ahí como acomodado para que esté con las manos levantadas porque es señal de victoria. Levantamos las manos como señal de victoria, de esa victoria de libertad, de salvación que hemos recibido. Pero cuando se trata de adorar, me humillo delante del Padre, me humillo delante de Dios, me entrego. Le digo, estoy listo para que tú agarres tu espada y lo hagas caer sobre mi cuello. Estoy listo para morir por ti. ¿Se da cuenta la diferencia? Eso nos ayuda muchísimo. Eso nos ayuda de una manera increíble.
Así que, amada familia, el símbolo de estas mujeres que llegan ahí, no debemos tomarle solamente como algo pasajero, literal, ve las mujeres siempre emocionales, se emocionaron aquí mucho y fueron, no, sino que el autor toma este ejemplo y en especial de la mujer, oiga, por eso Mateo es restaurador, igual que Jesús restaura a la mujer, igual que Pablo. Sí, ellos rompen el paradigma común que se desarrollaba en la antigüedad y empiezan a trabajar, empiezan a desarrollar un nuevo pensamiento restaurador. Y uno diría, ¿y por qué solo las mujeres? Por lo que expresé, porque Mateo está trayendo un acto de restauración también a las mujeres. ¿Sí? Eso es muy importante en el proceso. En el ministerio de Jesús, las mujeres cumplían un rol muy importante. Como decía el doctor Mario Javier Sabán en su libro, El judaísmo de Yeshua, el doctor Mario Javier Sabán dice, si no hubiese sido por las mujeres, el ministerio del Mesías no hubiese tenido el impacto que tuvo. ¿Por qué? ¿Quién cocinaba cuando ellos andaban predicando? Porque no dice en ninguna parte del texto que los 12 se sentaron a cocinar, solo dice se sentaron a comer. ¿Quiénes cocinaban? Las mujeres que les acompañaban. Y ojo, esto está en algunos escritos de Flavio Josefo. Entonces hay datos históricos de que hubo una mujer que constantemente invertía para el ministerio del Mesías, de Yeshua. Eso lo declaran libros históricos como el caso de Flavio Josefo. ¿Sí? Entonces, detallitos como esos nos ayudan para ir entendiendo del por qué la mujer cumplía un rol muy importante dentro del ministerio del Mesías. Muy bien, continuemos. Dice el verso 10. Entonces Yeshua le dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Perdón. ¿Por qué le dice no temáis? A ver, pensemos un ratito hasta revisar lo que está escrito en el chat. Piense un ratito, ¿por qué les dijo eso el Mesías? Sí, mi querido Fabricio, es una restauración integral interna de cada una de las mujeres, así es. Es una transformación de vida plena, no solamente de la figura de la mujer, sino una restauración plena en la protección de la mujer, pero también la restauración de la mujer. ¿Sí? Muy, muy buena apreciación. ¿Ya saben por qué? Vayamos al libro de Marcos y ahí vamos a entender el por qué. Marcos, capítulo, Marcos, capítulo, a ver, se me cayó. Marcos en el capítulo 16, aquí está, muy bien, Marcos 16. Marcos 16. Y miren el verso 8, Marcos 16, 8. Marcos 16, 8. A ver, mi querido Fabri, ayúdanos con la lectura. ¿Qué dice ahí? ¿Qué pasa con las mujeres? Ok, buenas noches con todos. 16:8 dice así, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Marcos termina diciendo que tuvieron miedo las mujeres y no dijeron nada. Cuando tengan la oportunidad, amada familia, cuando tengan la oportunidad de leer, van a aparecer en algunas Biblias justo aquí un asterisco en el verso 9. El 16 hay algunas Biblias, especialmente Biblias de estudio, va a aparecer un asterisco o un pie de página
y en el pie de página va a expresar que lo que continúa fue interpolado para el siglo III, siglo IV, ¿sí? Entonces el libro de Marcos termina diciendo que las mujeres tenían miedo y espanto y no decían nada a nadie. O sea, tenían temor, tenían miedo. Eso vamos a explicar la próxima semana de por qué era tanto el miedo y el espanto de ellas que termina Marco escribiendo así. Entonces, Mateo, como se cree dentro de lo que se llaman los sinópticos, y esto los van a establecer algunos eruditos, que Marcos viene siendo el primer libro escrito, Mateo viene siendo el segundo libro, Lucas el tercer libro y obviamente Juan el cuarto libro que fue escrito cronológicamente hablando. Así que Mateo no es el primer libro escrito cronológicamente, pero canónicamente sí, está Mateo como primer libro. E incluso hay lo que se llama una fuente, la fuente Q, que eso hablaremos la próxima semana. Entonces, Mateo le amplía a Marcos. Por eso en Mateo tiene que decir el verso 10, entonces Yeshua le dijo, no temáis. ¿Se da cuenta? ¿Cómo terminaba Marcos? Diciendo que tenían miedo y espanto y no decían nada a nadie. Pero ¿qué dice Mateo? Que Yeshua les encuentra y le dice, no teman. ¿Se da cuenta de por qué Mateo tiene que ampliar ese detalle ahí? Mateo tiene que trabajar esa línea, presentar a Yeshua, presentar a Jesús ahí diciendo, no temas. Y ahí le dice, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. O sea, les da una ordenanza muy puntual. ¿A quién? A las mujeres. Vayan y den esta enseñanza. Vayan y den este mensaje. ¿Para qué? Para que todos nos volvamos a encontrar. ¿Sí? Y con eso finaliza el proceso de la resurrección del Mesías. Ahora vamos a lo que los guardas dicen. Es como que dice, hagamos una pausa, dejemos a las mujeres corriendo a ver a los discípulos y veamos lo que está sucediendo ahora en otro lado. ¿En dónde? En Jerusalén. Entonces, hagamos como esas películas, salimos de este contexto hasta que están corriendo y vamos al otro lado y veamos lo que pasa en Jerusalén. ¿Qué está sucediendo? Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardas fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué había acontecido? La manifestación de un Malak, se mueve la piedra, resucita el Mesías, ya no está nadie adentro, los soldados dicen que se cayeron como muertos, porque ahí viene toda una explicación que lo va a trabajar Lucas y Juan también sobre esa temática. Ellos van a decir, hey, nosotros nos quedamos dormidos y cuando dormíamos, ¡zas!, nos robaron el cuerpo. Miren lo que dice, escuchemos. Y reunidos con los ancianos, verso 12, y habiendo consejo, dieron mucho dinero. Oiga, escuchar eso y que no pongan un número es porque era mucho dinero. ¿Cuánto le dieron a Judas por Jesús? Se establece un número, 30 monedas de plata. ¿Sí o no? Pero aquí no le da un número. Dice era mucho dinero. No nos imaginamos cuánto dinero le dieron a los soldados. Claro, no es que era solo un soldado. Tenían que estar, dicen algunos eruditos, un mínimo de 8 a 12 soldados que debían estar presentes ahí, dicen algunos eruditos en ese ámbito. Y dice, le dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros, ¿qué? Dormidos. Mientras estábamos dormiditos,
ellos vinieron y nos robaron al cuerpo. Oiga, esa mentira no tiene fundamento, ¿se da cuenta? Ni para mentir valían. ¿Por qué? Porque ¿dónde se entera? ¿Dónde se entera? Primero, el que dirigía las legiones, el que dirigía la legión a ese grupo de soldados se enteraba, morían. Número uno, ¿dónde se enteraba el procónsul, en este caso Pilatos, de que se quedaron dormidos? También morían estos. O sea, si decían nos quedamos dormidos en medio de el cuidado y el labor que ellos realizaban como soldados, morían irreversiblemente. No tenían chance de vida. O sea, esa mentira no tenía fundamento porque morían sí o sí al decir eso. Pero ojo, como estaban los principales de Jerusalén, tenían como, entre comillas, cierta protección. Cierta protección. ¿Por qué? Y aquí les voy a decir la causa, la razón de esa protección. La protección es que le digan, en este caso al César, bueno, no al César, sino al procónsul, a Pilatos en ese tiempo, que le digan, mira, si decimos que resucitó y decimos que los guardias no tienen la verdad, ¿qué va a pasar? Se va a levantar el pueblo. ¿En contra de quién? En contra de los romanos. Así que a ustedes le va peor. Pero si decimos que se quedaron los guardias dormidos y los discípulos robaron para decir que resucitó de entre los muertos, no va a tener el mismo auge ante la gente, no se van a levantar, no va a haber problemas y tú vas a seguir gobernando tranquilito. ¿Qué prefieres? ¿Que esta mentira se dé y los guardias queden tranquilos? ¿O que se sepa la verdad y tú seas quitado o incluso matado por el emperador al haber una revuelta en Israel? ¿Qué hubiese escogido usted? ¿Se da cuenta? Y esa es la lógica que está trabajando este texto. Cuando entendemos históricamente, podemos comprender ese detalle. No es cualquier lógica. Está mi vida de por medio. Entonces, ¿qué tienen que hacer? En este caso, los que dirigían van a decir, estamos de acuerdo. Vinieron un grupo en la noche mientras los guardias dormían. ¿Por qué? Porque ¿qué iban a cuidar a un muerto? No tenía mucho sentido de que queden cuidando, así que duerman nomás. Pero cuando estaban ahí se robaron el cuerpo, no es que resucitó de entre los muertos, es que se le robaron el cuerpo. Y eso es lo que dice el texto. Y dice, miren, el 13, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Se dan cuenta? Ahí está clarito. Y dice el 15, y ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ojo, cuando dice hasta el día de hoy no está hablando de una profecía escatológica, es decir, hasta la actualidad, sino hasta el día de hoy que escribió Mateo el libro. Y estamos hablando aproximadamente en el año 68, dicen algunos, otros lo llevan un poquito más lejano, dice que probablemente fue antes del 80, en realidad todavía los eruditos no se ponen de acuerdo cuándo realmente se terminó de escribir el Evangelio de Mateo. Lo que sí es seguro es que hasta cuando se le escribió había ese rumor y después ese rumor se va a hacer, como se diría, un mito.
Y es ahí donde muchos empiezan a decir que Jesús no resucitó de entre los muertos. Y algunos incluso osan decir que Yeshua, que Jesús solo resucitó como un alma, como un espectro, que ya entendimos la semana anterior lo que es la resurrección de entre los muertos, que tal cosa no puede darse. Entonces, familia, sí se ha venido dando pensamientos teológicos, movimientos en los cuales intentan defender la no resurrección de entre los muertos, la no resurrección del Mesías y dejarle simplemente a Yeshua, a Jesús, como un espectro, como un fantasma que apareció después. Y claro, algunos añaden lo siguiente, ponen una postura, esta es una teoría que se estableció. Cuando un discípulo extraña tanto a su maestro, dicen tomados pensamientos griegos, pensamientos helénicos propiamente, dice, el maestro se revelará a su discípulo y será tan claro y tan palpable como que está vivo. Y algunos tomaron esta línea para decir que los discípulos extrañaron tanto al Mesías y por eso el Mesías se manifestó así, como que tan palpable. Por eso el Evangelio de Lucas va a dejar claro y dice que pidió pescadito y le dieron pescadito y le dieron miel, él comió, estaba rico, delicioso y no se le cayó. Porque si fuera solamente el anhelo de verle de los discípulos, una manifestación como de ese deseo por parte de los discípulos, ¿cómo es que come? ¿Se da cuenta? Por eso Lucas tiene que trabajar esto para romper esa idea que se estaba desarrollando. O sea que tienen lógicas cada uno de los evangelios de por qué están escritos. Sí, Isaías, continuemos. Muy bien, continuemos. Verso 16 al 20. Perdón. Dice el verso 16, pero, inicia con un pero. Los 11 discípulos fueron a Galilea, es decir, que mientras estaban en el chisme, en este caso, los guardias con los principales en Jerusalén, las mujeres ya llegaron, las mujeres ya contaron, las mujeres ya dijeron, miren, hay que ir, ¿a dónde? A Galilea. Entonces, mientras una historia se estaba desarrollando, las mujeres estaban por el otro lado haciendo su obra. O sea que Mateo presenta a las mujeres como aquellas primeras en presentar ese evangelio. ¿Recuerdan lo que era evangelio? En griego, euangelion. A ver, ahí les quiero ver si nos acordamos. ¿Alguien? Sí, no. Voy a hacer como hacíamos en el seminario. Los grillitos ahí. Muy bien, vamos a repetir para que nos quede un poquito claro, ¿ya? Permítame borrar esto. Listo, vamos a escribir el término evangelio. Evangelio. En hebreo, el término es besogá. ¿Sí? Besogá. Es el término en hebreo, arameo. Es besogá, que se traduce como buenas nuevas o también noticias que transforman. ¿Ya? Eso en hebreo, besogá, que me gusta muchísimo entender esas noticias que nos transforman. Pero en esta área sí, sí me encanta el griego. El griego, ¿por qué? Porque en el griego se utiliza la siguiente palabra, angelión. Angelión. ¿Sí?
Evangelion. Son dos palabras, dos raíces. La primera, eu, que traduce que yo encontré algo que cambia mi vida. Viene de una raíz. La raíz es eurisco. ¿De dónde nació la palabra? Eureka. ¿Sí escucharon a ese físico sabio de la antigüedad que inventó la hidráulica y salió gritando Eureka, Eureka y sale desnudo? Ya, el mismo. ¿Qué significaba EU? Significa que encontré algo que cambia, algo que transforma. Encontré algo que puede transformar la vida de todos. O sea que es algo que transforma la existencia. Puede transformar la existencia humana. Oiga, qué lindo. Qué lindo entender esta palabra EU como algo que transforma la existencia humana. Y la segunda, en este caso, es angelión. Angelión, que viene del término ángel. Y ángel en griego significa mensajero. En este caso, angelión traduce mensaje. ¿Sí? Angelión traduce mensaje. Viene de la raíz ángel, que es mensajero. Entonces, unamos todo esto. ¿Cómo quedaría? Evangelio, mensaje de transformación de la existencia. Oiga, qué hermoso. Mensaje de transformación. Y aquí añadimos algo más. Es un mensaje de transformación integral de vida. Eso es evangelio. Esa es la Besorá. Mensaje de transformación integral de vida. Muy bien, mi querido Fabri. Mensaje de vida, así es. Faltó ese puntito de transformación integral de vida. Entonces, ¿qué nos dice el texto? ¿O qué entendemos? Que aquellas mujeres llevan el mensaje de transformación integral de vida. ¿Y cuál es ese mensaje de transformación integral de vida? La salvación por la manifestación del Mesías prometido. La salvación por la manifestación del Mesías prometido. Qué lindo. Qué lindo entender así las Sagradas Escrituras. Nos apasiona, nos enamora entender que las mujeres fueron mientras los otros estaban en el chisme y diciendo, ¿sabes qué? No, 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 no digas eso, verás, tienes que inventarte bien y haciéndole repetir una y otra vez, ustedes dirán esto, a ver, repitan. Y todos los soldados, me imagino, ahí repitiendo cada detalle. Las mujeres estaban enseñándole a los discípulos, dándoles a conocer el mensaje de vida, el mensaje de vida. Hermoso, ¿no? Hermoso. Muy bien, vamos ahora sí del 16 al 20. Y aquí hay un chisme teológico en estos últimos versos. Y cuando yo digo hay un chisme teológico, Fabri enseguida me observa y dice, cuente el chisme, cuente el chisme. Les cuento el chisme teológico. Los versículos 16, 17, 18 son parte del papiro antiguo. El versículo 19 y 20 aparecen más adelante en el siglo III, ¿sí? En los papiros que se encontraron más o menos por el siglo III. ¿Qué quiere decir? Ojo, no estoy diciendo con esto que estos versos no sean parte de la Biblia. No sabemos con ciencia cierta. Todos los eruditos llegan a un punto de decir que no podemos dar con exactitud,
si estos últimos versos, el 19 y el 20, fueron o no escritos por Mateo. No podemos, porque en el papiro más antiguo no aparecen estos versos, sino en un papiro posterior entre el siglo II, siglo III. Entonces, no podemos decir, oiga, ¿sabe qué? ¿Esto realmente lo escribió Mateo o esto no lo escribió Mateo? Algo sí es seguro, y eso yo estoy consciente. Cuánto esto nos ha bendecido para transformar nuestra vida. Ha sido de gran bendición. Por tanto, me quedo con la tradición en esa línea. Fíjense lo que dice el texto. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Yeshua les había ordenado. Lucas lo amplía mucho más y el libro de los Hechos nos deja claro en el capítulo 1 todo lo que sucedió allí, ¿sí? Y cuando le vieron, ¿qué dice que hicieron ellos? Le adoraron, igualito a las mujeres. Las mujeres se inclinaron, le adoraron, y ahora los discípulos también le adoraron. Pero, ¿qué dice? Algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Hasta ahí, hasta el verso 17, donde dice, le adoraron, hasta ahí está en los papiros antiguos. La otra parte que dice, pero algunos dudaron, y luego dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada, aparece más posterior. Y lo que sí aparece después es del 19 al 20. Pero aquí hay algo importante. Dice, toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Y no me gusta cómo está escrito, perdón lo que voy a decir. Porque ahí en texto arameo, si queremos tomarle la línea aramea, no diría el cielo. Ya hemos aprendido eso. ¿Cómo estaría presentado? ¿En singular o en plural desde el contexto arameo? Ya hemos aprendido. Estaría en plural. Muy bien, mi hermana Sonia, plural. Todas las veces que se hace referencia a los cielos en la Biblia está en plural, hasta en el Apocalipsis. ¿Se da cuenta? Y aquí que dice, toda potestad me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Debería ser el texto si somos fidedignos al proceso. Entonces, ¿qué está diciendo? Me ha sido dado potestad en el ámbito espiritual, que esos son los cielos, los shamaín, y me ha sido dado potestad en la tierra, que es el ámbito físico. Entonces, ahora la potestad del Mesías es una manifestación plena en los cielos, en la espiritualidad y en la tierra, en todo lo físico. Por eso el libro de Hebreos nos va a mostrar que Él es superior a todo, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Melquisedec. Es decir, viene a ser la perfección en ese ámbito. Oiga, qué hermoso. Qué lindo de poder entender al Mesías, cuya potestad le ha sido dado en todo el ámbito espiritual y en todo el ámbito físico. 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ojo, aquí en el término griego antiguo no dice naciones. En el término griego aparece etnias. ¿Por qué? Porque en ese tiempo aún no estaban establecidas las naciones. Había solo el imperio, el gran imperio romano, ¿sí? Y el resto eran conocidos como etnia, como tribus, que las tribus se unían, se conformaban
y de esa manera se levantaban y ahí empezaba a desarrollarse un nuevo imperio. El pensamiento de naciones no está presente ahí. Y esto es lindo entender. ¿Por qué? Porque si dice, id y haced discípulos a todas las etnias, es decir, a todas las tribus, no le está diciendo que vaya solamente a X ciudad, a X país, a X, sino está diciendo a cada etnia. ¿Y qué es la etnia? Es un grupo de personas que tiene una cultura. Y si hablamos un poquito, hilamos fino dentro de lo que es la sociología y la antropología, una etnia puede estar diferenciada por una familia. Y si hilamos finito, diría el texto, id y haced discípulos a todas las familias. Qué hermoso. ¿Se da cuenta? Id y haced discípulos a todas las familias, bautizándoles en el Shem, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles. ¿Qué es lo importante entonces? Le discipulo y le enseño. ¿Qué le enseño? Que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué nos mandó a guardar? Si me aman, guarden mis mandamientos. Que guarden mis mandamientos. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se da cuenta, amada familia? Lo hermoso de este texto y lo profundo. No trabaje como naciones, trabaje como familias, porque el núcleo de la humanidad es la familia. Y si hilamos fino y hacemos una contextualización a nuestra realidad, familia, seamos sinceros, ¿qué es lo que hoy por hoy se está intentando destruir y derrumbar? ¿A qué núcleo? A la familia. Es por eso que quieren aprobar procesos que no están, no son biológicos y éticos. ¿Por qué presento primero biológicos? Porque siempre hay una persona que va a brincar y decir que no, es que tú tienes una ideología muy cerrada. No, 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 no es mi ideología. Biológicamente hablando, hombre es hombre, mujer es mujer, punto. No hay un hombre que sea mujer, ni una mujer que sea hombre. Biológicamente hablando, hasta en cromosomas ya está presente. Es XX y XY. XX mujer, que esto no lo van a cambiar ni así se pongan de cabeza. Y XY no lo van a cambiar eso, ni así cambien el genotipo. Hombre es hombre, biológicamente hablando, mujer es mujer, biológicamente hablando. La unión de los dos forman el matrimonio, que viene del término latino matrix, que significa maternidad, significa concebir, significa tener hijo. Ese es el pensamiento original del matrimonio. Concebir, concepción, tener un hijo o una hija. ¿Entendemos? Pero aún en ese ámbito quieren establecer o dar a entender filosóficamente que el matrimonio puede ser hombre-hombre o puede ser mujer-mujer. La pregunta, ¿dónde entra lo biológico? ¿Qué viene a ser la concepción? No hay lo biológico. Por tanto, hay destrucción de la familia. Por eso, cuando uno entiende el texto sagrado y entiende esto, que en la parte donde dice naciones, el término nos lleva a entender familias, marca una diferencia. Id,
a cada familia y darle la esencia de lo que es una familia de transformación de vida. Maravilloso, hermoso. Así que aquí finalizamos, amada familia. Finalizamos con el estudio del Evangelio de Mateo. Espero que todas estas clases que hemos tenido, estos estudios que hemos tenido, haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Cositas muy puntuales. El día de mañana tenemos la oración, no se olvide. Mañana la oración, 6 de la mañana. Tenemos ese tiempo especial para buscar la presencia de Dios. Juntos, en armonía, pidiendo los unos por los otros. Desde ya les pido, amada familia, que estemos pidiendo por la salud de nuestra hermana Estela Peña, que hoy estuvo delicadita de salud, y mantengámonos en esa oración constante por ella también. ¿Sí? Y mañana vamos a tener muchas peticiones. De hecho, hay muchas peticiones para mantenernos en oración. Otro punto, ya que estamos muchos de nuestra comunidad, el día domingo no vamos a tener el culto. El domingo no tendremos culto por una sencilla causa, es elecciones, ¿sí? Tenemos elecciones y ahí entra todo un proceso de estrés con lo que ahora se está dando. Así que para evitar ciertas cosas, hemos preferido cambiar el horario. Y el horario va a ser como hicimos la vez pasada en la primera vuelta. Vamos a tener el día sábado a partir de las 6 de la tarde. Sábado 6 de la tarde es el culto. Así que eso informen a cada uno de sus hermanos, miembros de la familia y amigos que nos acompañan en el culto. El sábado 6 de la tarde tendremos nuestro culto. Tendremos un tiempo previo de oración por nuestra nación y de ahí tendremos el culto normal, ¿sí? Día sábado, 6 de la tarde. Eso, amada familia. Eso es lo que tenía que informarles. Y los que están en Pentateuco, no se olviden, el día viernes tenemos la clase normal. Y los que están en Apocalíptica vamos a hacer un cambio porque justo el domingo yo estoy regresando, porque yo tengo que viajar a sufragar. Entonces yo estaré retornando el domingo en la noche y no voy a poder dar la clase. Así que vamos a organizarnos para ver si es posible y todos están de acuerdo, dar la clase el día lunes en la noche. Sí, tendríamos lunes en la noche. Si no, ahí nos organizamos bien bonito para no perder esa clase. ¿Sí? Familia, qué lindo haber estudiado el libro de Mateo, haber tenido este tiempo especial. Me gustaría escucharles en pocas palabras, ¿cómo les pareció este tiempo? De seguro quedaron más dudas que respuestas, pero me gustaría escucharles cómo lo han percibido este tiempo de estudio. Que sean la dedocracia. Mi hermana Katy veo que quiere hablar. Ahí estamos listos. Le escuchamos, mi querida Katy. Parece que su audio no funciona. Ya. Hasta eso, mi querido David, le escuchamos. Sí, bueno, me parece espectacular porque muy interesante, nos abre los ojos. Si bien es cierto, hay ciertas cosas que tal vez por tradición hemos aprendido en la iglesia a través de los siglos, por motivo del que tradujo, por el que, y porque la iglesia no siempre se dejó llevar por lo que ya estaba, o sea, no se incomodó ante buscar. La primera vez que conversamos, alguna vez, Pastor, estaba buscando, estoy atrás de una Biblia en alemán, buscando una Biblia alemán antigua, ¿no es cierto?, para ver lo más cercano al hebreo, que me pudiera dar luces, ¿no?
me parece muy interesante, afirma la fe. Si bien es cierto, uno se queda con cosas como estas del 18, 19, 20, que en las actuales, en las Biblias, en algunas traducciones ya nuevas, ya no están esos pasajes, porque fueron añadidos. Pero me queda digamos, la salvedad de que o sea, como tú decías, nos ha bendecido esta palabra porque le ha dado una dirección a la iglesia, ¿no es cierto? Y si no estuviera esta palabra, a muchas iglesias se les va a caer su visión, ¿no? Porque, bueno, ¿qué vienen a hacer? Entonces, por lo menos esto nos ha dado una visión para mantenernos unidos, necesita de la iglesia, pero también creo que nos llama a aprender, porque cuando alguien venga y te diga, porque vienen los testigos de Jehová y ellos se saben la Biblia de la A a la Z, y te dicen, mi hermano, tú crees, a ver, dime cuál es la gran comisión, y tú le sacas la gran comisión, como todo cristiano, y dices, mira, el Señor nos dio Mateo 18, 28, del 19, 20, y haces discípulos, y te saca una Biblia actual, donde no está ese pasaje, y te dice, hermanito, este pasaje es falso. Entonces te mueve la fe. Pero cuando tú ya lo conoces, ¿no es cierto? Tú ya tienes otra visión. Tú sabes ya cómo responder y te defiendes. Creo que eso ha afirmado nuestra fe. La mía, por lo menos. Sí me quedan ciertas cosas bueno, buscando, tengo que buscar qué podría ser la misión o la visión de la iglesia. Porque si esto se cae, ¿no es cierto? Tiene que haber algo. Porque la Biblia no se va a dejar, no va a dejar cabos sueltos, pero no afecta a mi salvación. Son cosas que aprendo, no, que me dan conocimiento, me hacen más sabio, me van a hacer más prudente también para cuando yo debo hablar o pueda también defender el Evangelio. Muy, muy interesante. Y sobre todo interesante el tema de la mujer, cómo uno llega a entender que por la visión del traductor, la mujer fue opacada, ¿no es cierto? Y entonces te das cuenta de todo esto y dices, wow, o sea, realmente en la mente del Señor estaba otra cosa, ¿no? Pero bueno, ahí uno lo tiene que ir aprendiendo, ¿no? Eso es, Pastor, gracias. Excelente, excelente, mi querido David. Y así es, hay mucho más por aprender cada día. Mi querida Katy. Ya, buenas noches con todos. No sé qué pasa. Una vez más se Yo quedó. agradecida. Ahí le escuchamos, ahí le escuchamos. ¿Ya? Yo agradecida con Dios primero por haberme permitido conocerle. Sabe que es una gran bendición en mi vida porque yo sabía que había algo más de lo que está escrito en la palabra, esa profundidad, en verdad, ese entendimiento con el que mana de usted esa sabiduría y sé que el Padre lo ha preparado para este tiempo principalmente porque imagínese tantas cosas que a veces el humano humanamente pasa aun cuando enseña, pero solo por encima, ¿no? Pero cuando ahora el escucharlo a usted es como que, Dios mío, parece que jamás voy a acabar de leer la Biblia. Y ya me acabé de leer 2 veces, ¿no? Anteriormente, pero ahora que lo hago, wow, me falta, mis madrugadas son pocas, ya, o sea, pasa tan rápida las horas que es inevitable ir a saber más de él. Y a mí me ha afirmado como mujer, la verdad, luchaba mucho con la opresión, con la soledad, con eso que no me llenaba, ya aún acercándome a la presencia, leyendo su palabra, era como que a veces me dejaba un poco más vacía, no sé, y era como que confundida, quiero más, sé que hay más, sé que hay más, y ha sido respondida a cada oración, ¿no? Porque hoy cuando recibo sus enseñanzas, la verdad yo me deleito y estoy yendo despacio porque por un momento tuve una confrontación con mi alma mismo, conmigo mismo, y llegar a ver que ahí está mi instrucción para tener una buena vida para mí y los míos y mi familia. Aquí está la palabra. Y sí, como decía recién el hermano, uno tiene que ser muy prudente, en verdad, porque darle las gracias al Padre que permite que llegue esta revelación clara a nuestra vida cuando hay otras personas como un ejemplo, ¿no? Los testigos de Jehová es chistoso, pero sí es un ejemplo.
que ellos se saben tanto, tienen tanta hambre y sed de la palabra, que ellos creen defenderse así, ¿ya? Pero ahora como usted nos enseña que no puede ser solo palabra, porque incluso en la palabra dice, ¿no? Mucha palabra mat, porque tiene que venir el ayuno, la oración y eso, ¿no? Eso es lo que usted nos enseña y creo que siempre tiene que haber ese mentor, o sea, esa persona sabia que esté adelante con el temor de Dios, enseñando y abriéndonos nuestros ojos, nuestros oídos y el solo escuchar una enseñanza suya es como que sí le deja a uno primero pensando en la familia de uno para en verdad cambiar de verdad uno, no solo predicarla, sino vivirla para que también ellos sean salvos. O sea, aquí ya se juega nuestra familia, la salvación de cada uno de la familia. Y más allá, me enseñaron a disfrutar lo que es mi salvación. Era algo que ya me lo había olvidado cuando me acordé el primer día que me hablaron de Jesús. Y ahora cada día lo hago, a pesar de que entendí también que en mi vida va a haber aflicción, pero Él está conmigo ya. Y tengo tan clara ahora su palabra cada vez. Le amo mucho a Dios, siento mucho su amor en tan solo acercarme a su palabra, lo hago tan delicadamente ahora y la verdad solo quiero más de Él y menos de mí. Y le agradezco al Padre porque hoy su palabra entra hasta mis tuétanos y ya Parecer al final se cortó. Pero muchas gracias, mi querida Katy, gracias por sus palabras. Mi hermana Sonia, y de ahí terminamos con una intervención más. Mi querida Sonia. Hola, pastor, buenas noches y buenas noches para todos. Pues al igual casi que era repetir lo que ha expresado David y lo que expresa Catherine, pero indudablemente que el hecho de poder ser parte de la comunidad que estudia y a través de usted que el Señor le vaya abriendo a uno los ojos a una profundidad mayor de la palabra, pues es un regalo maravilloso, es una bendición y un privilegio muy grande, pastor. Desafortunadamente, en mi caso, pues no pude estar en todos el estudio de Mateo, porque pues tengo entendido que viene el pastor haciéndolo hace 2 años atrás y pues todavía no nos conocíamos ni siquiera por este medio, entonces no pude ser parte de ese proceso en una forma completa. Sin embargo, en la parte que he podido estar, es entender que realmente el velo que uno tiene es muy grande todavía con respecto, uno, y me refiero a mí, muy grande con respecto a la palabra que definitivamente, así como lo decía al principio, pues hay que estudiar y estudiar mucho para poder ir profundizando y entendiéndole realmente en el contexto, entendiéndole en la profundidad que tiene, para que uno le permita a la palabra realmente que lo edifique, porque cosas tan pequeñas, entre comillas pequeñas, hablar de una nación y entenderla como la familia, pues cambia totalmente el pensamiento que uno tenía cuando llego yo a una nación, cuando puedo predicarle a una nación, pero estos pequeños tesoros que va encontrando uno en la palabra, pues definitivamente lo enriquecen mucho. Hago un paréntesis y le preguntaría si hay alguna forma de poder tener esos estudios de más atrás de cuando empezamos pues a conectarnos por este medio, si hay posibilidad de tenerlos. Por lo pronto, de verdad, muchas gracias, pastor. El Señor lo continuará bendiciendo y pues bendiciéndonos a nosotros también a través de usted. Muchísimas gracias, mi querida Sonia. Y realmente me gustaría decirle, mire, tenemos todos los estudios, pero no es así. Más bien, como está presente nuestra querida Yolanda Castañeda,
donde iniciamos los estudios, donde teníamos el foco de oración, era en su casa. Y todos los martes, a partir de las 7:30 de la noche, nos reuníamos en casa de la hermana Yolanda Castañeda. Allí teníamos estos estudios. Arrancamos con el estudio de Mateo hace más de 2 años y empezamos ese tiempo hasta que llegó la pandemia. Por causa de la pandemia, empezamos por Zoom, y como Zoom nos da la posibilidad de grabarlo, entonces quedó grabado y tenemos las clases que tenemos a partir de ahí. De lo demás, lastimosamente, fueron clases que teníamos, tiempos de estudio, tiempos de oración en casa de nuestra querida Yolanda Castañeda. Ahí nos reuníamos con Luisito, que él está presente también, se mantiene presente Luisito. También con la familia Maldonado, que nuestra hermana Merceditas y Miguelito eran los que nos acompañaban también allí. María Tere, que era una hermana que estaba presente, que vive al frente de la hermana Yolita, también llegaba. Neisser con su familia también llegaban, y entre otros invitados que llegaban ahí constantemente. Entonces, todos ellos, quizás me olvido de una y otra persona que nos reuníamos ahí, el nombre, pero empezamos ahí. Y de seguro, como ya hemos hablado con mi hermana Yolita, terminará la pandemia y vamos a volver a usar el foco de oración. Vamos a estar ahí reuniéndonos para orar, adorar al Padre y tener tiempos de estudio. Eso podría decirle mi querida Sonia. Lastimosamente no tenemos los estudios previos, tenemos solamente desde cuando empezamos la pandemia y a grabar y poder transmitir estas clases. Eso podría decirle. Muy bien, una persona que Perdón, nos pastor. pueda... Sí. Yo solamente para concluir quería decir que pues bendita pandemia que permitió el hecho de que nos pudiéramos conocer. Pero le queda una tarea, pastor, que cuando pase toda esta situación, pues igual a los que no físicamente no somos parte de la congregación, pues no nos puede abandonar. Entonces, pues iba a tener que mirar el medio a través del cual nosotros podamos seguir siendo edificados por la palabra y siendo un instrumento, el pastor en las manos del Señor para ese crecimiento. Amén, amén. Así será, no se preocupe. Voy a pedirle en este momento a mi esposita que ella también puede expresarse y a despedirnos en oración este tiempo hermoso que hemos tenido. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por conectarse con nosotros. Gracias por la oportunidad de por este medio, que la palabra llegue a su corazón, a su vida. Y gracias por esa oportunidad. Realmente como esposos nos sentimos halagados más bien cuando cada uno de ustedes se conecta. Y gracias por estar un martes, un viernes, un domingo conectados con nosotros. Hoy felizmente ya dimos negativo en nuestra prueba del COVID, así que estamos mi esposo y yo muy contentos también por este hecho. Gracias a todos los que han orado por nosotros, por mi familia, por las personas que de la alabanza también que salieron contagiados. Gracias por el apoyo en oración también. Así que vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta noche, gracias por la oportunidad de conocer más de ti. Gracias por la transformación de vida que estás causando en nosotros. Gracias, Padre, porque lo que ahora conocemos, no queremos volver atrás. No vamos a dar un paso atrás, sino hacia adelante, Padre. Que realmente tú veas en nosotros un cambio de vida, que de nuestra boca salgan cosas positivas, cosas realmente de bendición y no de maldición. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú también nos das de la vida. Gracias, Padre, porque nos das trabajo, nos das alimento, nos das motivos realmente por qué vivir.
Ayúdanos a ser más como tú. Y cuando tú estuviste aquí en la tierra, Señor, me imagino que fue un reto para ti, pero nos dejaste grandes enseñanzas y queremos ser como tú. Bendecimos a cada uno de mis hermanos, Señor, y el día de mañana que tengamos tiempo de oración, eh, te, te pedimos, Padre, que todas las peticiones que pongamos ante ti, tú nos devuelvas, Señor, con un aliento de vida, con eh, realmente algo refrescante para nuestro corazón. Eh, gracias, Padre. Te adoramos y te honramos en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.